La historia oficial es usualmente la historia de los vencedores, ¿verdad? Y las mujeres nunca han estado en ese grupo. Y creo que el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza, ¿verdad? De quienes detentan el poder. Hoy y siempre, luchadoras. Serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Una producción de Onda Local. La lucha por liberar los cuerpos de las mujeres. La revolución necesita reponer a todos los muertos de la guerra. La tarea revolucionaria de las mujeres es parir y parir revolucionarios. Ana Quirós y María Hamlin, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, en el 12º Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva, trajeron a colación ese mensaje de Bayardo Arce durante una Asamblea Nacional de Mujeres realizada en septiembre de 1987, como respuesta a las demandas de las mujeres. La violencia de género, el aborto, la sexualidad, el trabajo doméstico, la maternidad voluntaria y las desigualdades de género en la primera mitad de los 80 formaban parte de los debates. Estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía. El tercer y cuarto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, Brasil 1985 y México 1987, constituyen hitos por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, destacan María Teresa Blandón y Sofía Montenegro en el artículo El movimiento feminista en Nicaragua. Blandón y Montenegro aseguran que las feministas empezaron a guardar distancia del Frente Sandinista porque en ese partido persistía una estructura y lógica patriarcal. María Teresa Blandón, del programa feminista La Corriente, señala: un hito fue a finales de los 80, el momento en que el movimiento de mujeres emplazó al gobierno del Frente Sandinista en temas que tenían que ver con la violencia, el acoso sexual y el tema también del aborto. Marta María Blandón, exdirectora de IPAS Centroamérica, defensora de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, comparte. Hubo una ruptura en el 90 o antes y se separó el movimiento de las estructuras del frente. Los derechos de las mujeres no estaban en la prioridad de la agenda de ese partido y ellas querían defender la no violencia, la equidad, el derecho a decidir, y eso no entraba. Eso fue como la primera gran ruptura. Se viene a profundizar cuando la denuncia de Soy la América, la denuncia contra Daniel Ortega, y fueron las organizaciones de mujeres quienes creyeron desde el primer momento en la denuncia de Soy la América y la acompañaron. Esto vino a marcar la distancia total entre las organizaciones de mujeres y el partido de gobierno. Magali Quintana, fallecida en mayo de 2019, activista feminista y promotora de derechos sexuales y derechos reproductivos, en su artículo Ser autónomas en medio de la guerra cuando nadie lo es, afirmó que la derrota del FSLN agilizó la construcción de un nuevo movimiento autónomo de mujeres. El Festival de la 52% en 1991, en alusión al porcentaje de mujeres de la población, fue memorable para los derechos de las mujeres. Sofía Montenegro y María Teresa Blandón afirman que marcó un hito para el futuro del feminismo en Nicaragua. Fue un espacio de múltiples encuentros. Las lesbianas organizadas participaban por primera vez en un evento del movimiento de mujeres. Las sindicalistas hablaban de sus luchas por el empleo. Las feministas compartían sus investigaciones y trabajo contra la violencia.
por una sexualidad libre de prejuicios y por la maternidad voluntaria. Según Sofía y María Teresa, con el festival se cortó de manera pública y desafiante el cordón umbilical que ataba el movimiento de mujeres con el FSLN y derrumbó el fetiche de la unidad revolucionaria. Otro acontecimiento importante fue el Encuentro Nacional de Mujeres Unidas en la Diversidad de 1992. Participaron más de 800 mujeres de todo el país. Era la primera vez que se debatía públicamente de prácticas políticas de la izquierda, sexualidad, políticas económicas, violencia hacia las mujeres, aborto y maternidad libremente elegida. Se abrieron caminos para las ideas feministas, no faltaron protestas de algunas cuando se abordó el lesbianismo o el aborto. Sin embargo, tabúes y mitos comenzaron a romperse. Maite Ochoa, feminista, Fátima Millón, del Centro de Mujeres ISNIN, y Juanita Urbina, activista trans, destacan el papel de las feministas por los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y esa reivindicación de derechos sexuales y derechos reproductivos ha sido liderada por el movimiento amplio de mujeres, por el movimiento feminista, por los movimientos de jóvenes, mayoritariamente mujeres que reivindican su derecho a la libertad, su derecho a la información. Las mujeres, obviamente, el movimiento amplio de mujeres ha jugado un rol importante en liderar la defensa de este tipo de derechos, ¿verdad? Como los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte integral de la vida de las mujeres. Y a lo largo de la historia, pues, unas activistas más que otras, unas organizaciones más que otras, pero eso ha sido parte de la agenda permanente del movimiento de mujeres. Hoy en Nicaragua hablamos del tema de las libertades sexuales porque fue un aporte de las feministas nicaragüenses, a pesar de toda esa persecución que vivían en los 80, de andarse reuniendo en lugares clandestinos para no ser agredidas. Han sido las feministas nicaragüenses quienes han dado la pelea sobre el derecho a decidir, tanto a la maternidad verla como una elección, no como una imposición. Zoraida Torres, del colectivo de mujeres de Matagalpa, agrega: somos las mujeres que hemos impulsado, que hemos hecho todo lo posible para evidenciar, para hacer realidad nuestros derechos sexuales reproductivos de las mujeres, que están invisibilizados muchas veces por el gobierno. Y cuando nosotros hablamos de derechos sexuales reproductivos, hablamos de la defensa de este cuerpo, que soy yo la que tengo derecho a decidir sobre este cuerpo y por ende tengo derecho a decidir si quiero o no seguir con un embarazo. Este derecho hoy en Nicaragua no está. Otros derechos están, pero todavía no son suficientes. Por ejemplo, una joven que pueda ir tranquilamente a buscar un método anticonceptivo sin ser juzgada. Otros derechos sexuales reproductivos que también son un poco conflictivos es el derecho a compartir mi sexualidad con quien yo quiero sin tener que ser juzgada. Estos otros derechos, ¿quién no los defienden? Los defienden las feministas hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy los seguiremos defendiendo. La lucha por derechos sexuales y derechos reproductivos no ha sido fácil en Nicaragua, explica María Teresa Blandón. Esa es una causa bien controversial. Cuando hablas de derechos sexuales y reproductivos, hablas de los cuerpos en relación. Hablas de lo público, pero también de lo privado y lo íntimo. Impugnás, emplazás las estructuras más arraigadas que reproducen el machismo, el sexismo, la homofobia. Es decir, no dejas a nadie en paz. Te metes con la moral sexual cristiana, con el sexismo y el machismo que también está instalado en el Estado y que se traduce en políticas públicas restrictivas. Te metes con la familia, con el papel que juegan los medios de comunicación. Te metes con el mercado también, como por qué utilizan los cuerpos de las mujeres. Te metes con todo el mundo, te metes con el lenguaje también. El debate público acerca de los derechos sexuales y los derechos reproductivos toma relevancia en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo El Cairo 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
Beijing, 1995. Ana María Pizarro, médica e investigadora feminista, quien participó en ambas conferencias, destaca: uno de los elementos principales fue la afirmación de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos como derechos humanos, aunque la conferencia solamente desarrolló los derechos reproductivos. Allí se mencionaba la importancia del derecho a decidir de las mujeres del mundo y se planteaba que no había ningún elemento de la cultura ni de la tradición que pudiera ser tomado como herramienta para violar los derechos humanos de las mujeres. Proponía el acceso a educación sexual actualizada, veraz y oportuna, el acceso a servicios de salud sexual y de salud reproductiva en las instituciones públicas y privadas y a servicios de salud que incluyeran una amplia gama de métodos anticonceptivos seguros. Nunca más habrá silencio. Si queremos libertad, hoy peleamos por nuestros cuerpos. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos cantando juntas por el aborto legal. La participación de las feministas de Nicaragua estuvo garantizada desde un año antes del Cairo, cuando desde Sí Mujer convocamos al movimiento a un encuentro nacional sobre políticas de población y desarrollo que se realizó en diciembre de 1993. En el marco de la iniciativa de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, denunciamos la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos en el Cairo, tanto por el gobierno Chamorro, por el gobierno alemán, por el gobierno Bolaños y el gobierno de Ortega, en el sentido de no destinar los presupuestos suficientes para atender la salud y la educación, de no incluir la educación laica, científica, moderna en la currícula de la educación primaria, ni mucho menos en la secundaria ni en la universidad, de no cumplir con los compromisos sobre las estadísticas nacionales de mortalidad materna, pues todos los gobiernos enmascararon las cifras. Denunciamos que la prohibición del aborto no permitía que las mujeres ejercieran su derecho a decidir y que la atención humanizada del aborto que quedó planteada en un capítulo del Programa de Acción del Cairo no se cumplía, pues el maltrato, la discriminación era lo que prevalecía en Nicaragua. La conferencia de Beijing lo que hizo fue ratificar lo que se había comprometido en el Cairo y de esa manera pudimos ver cómo el gobierno de Nicaragua repitió las reservas al programa de acción. Sin embargo, la lucha feminista logró importantes avances dentro del país. No permitimos que todas las fuerzas fundamentalistas se impusieran. La aprobación de la Ley 230 sobre reformas y adiciones al Código Penal para reducir y eliminar la violencia intrafamiliar, impulsada por la Red de Mujeres contra la Violencia, fue parte de la lucha por los derechos reproductivos. No obstante, la ideología conservadora mediante la religión ha influenciado las políticas públicas, lo que ha sido característico de todos los gobiernos. Tenemos una clase política muy atrasada, muy conservadora y que lejos de argumentar para no avanzar en las leyes, para no crear políticas, programas que promuevan y garanticen estos derechos, se han aliado con los sectores más conservadores de la sociedad. En este caso, la Iglesia. Tenemos una clase de empresa privada muy conservadora también, muy apegada a esos preceptos arcaicos y religiosos que no permiten avanzar. Obviamente que donde más hemos encontrado más represión, más antagonismo en contra de las defensoras es con este gobierno de Argentina. Todos queremos que venga un cambio con gobernantes honestos y capaces. En 2006, en plena campaña electoral, las iglesias presionaron para penalizar el aborto.
los partidos cedieron. Para el FSLN fue su reconciliación con la cúpula de la Iglesia Católica. El artículo 165 del Código Penal establecía el aborto terapéutico como excepción desde 1893, pero fue eliminado. Fátima Millón recuerda. Es algo que lo vimos como un duelo, porque perdimos un derecho en la legislación. También lo vivimos con el tema del riesgo por la vida, porque ahí es donde empezó, o tuvo, mejor dicho, un énfasis, porque ya no había ningún asidero legal que dijera que el aborto en Nicaragua era permitido por alguna razón. Mata el poder que te controla, matan sus decretos que devoran. En noviembre de 2007, que marca el reinicio del régimen Ortega, se aprobó un nuevo Código Penal que continúa penalizando el aborto, esta vez sin eximente, e impone pena de 1 a 3 años de prisión a quien practique un aborto con consentimiento de la mujer. A la mujer que cause su propio aborto o lo consienta, se le impone pena de 1 a 2 años. Asimismo, establece inhabilitación médica de 2 a 5 años para el médico o médica que practique un aborto con consentimiento de la mujer y de hasta 10 años a quien lo practique sin consentimiento. La misma ley penal establece la supremacía de los fetos, al consignar penas para quien cause lesiones al que está por nacer. Entre las cosas más severas está la penalización absoluta del aborto, que no se atrevieron a hacerlo los anteriores gobiernos de derecha, pero sí lo hizo el Frente con su aplanadora en el Parlamento. Una penalización que no solo fue de papel. En los hospitales se han muerto mujeres, y mujeres pobres además. Son las que no tienen posibilidades de procurarse un aborto en condiciones seguras, las que van a los hospitales y a quienes las han dejado morir o las han dejado sufrir un riesgo innecesario o un sufrimiento innecesario. Con este gobierno se terminó de desbaratar lo que habíamos logrado construir para la prevención de la violencia. Mata la iglesia que te acusa y matan sus leyes que condenan. La lucha por el aborto seguro y gratuito es una de las demandas de ayer y del presente para el movimiento de mujeres y feministas de Nicaragua. Ana Evelyn Orozco, fundadora de la campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en Nicaragua, refiere que las mujeres asumieron la defensa del cuerpo como su primer territorio. Las relaciones de poder operan sobre el cuerpo de las mujeres. Siempre ha habido una práctica patriarcal que castiga, que sanciona, que controla y reprime los cuerpos, en particular los cuerpos de las mujeres. Y los cuerpos de las mujeres que se expresan en toda la violencia que vivimos las mujeres, en la violencia de género, en la violencia patriarcal, en la violencia machista, en la violencia en general. Y eso está relacionado, digamos, con nuestros derechos humanos, con nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. En tanto somos las mujeres las únicas reproductoras de la especie humana. Se nos quiere ver, digamos, como objetos de uso realmente y sin plenos derechos, por ejemplo, al goce del placer. Es una forma del sistema patriarcal de controlar los cuerpos de las mujeres y que estos sean vistos nada más como parte de la reproducción únicamente humana. Eso tiene mucho que ver con el goce pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos. En Nicaragua tiene mucho que ver con la penalización del aborto, en tanto desde el Estado se controla realmente la posibilidad o no, en este caso sancionada, penalizada, de decidir sobre cuántos hijos tener y cuándo tenerlo, y de no querer un embarazo poderlo interrumpir. Eso va realmente en contra de nuestros derechos humanos en general. Durante el régimen de Ortega y Murillo, las feministas han denunciado la violación sistemática a los derechos humanos y han resistido el aislamiento, la hostilidad, la represión de las movilizaciones y la criminalización de su labor como defensoras de derechos humanos. Ha habido un retroceso, señala Ochoa. Que el Estado haya limitado las condiciones de las mujeres es un retroceso enorme. El hecho de que el Estado bloquee
sexual no funcionen. Eso es un retroceso enorme. En Nicaragua la tenemos difícil, ¿verdad? Difícil desde hace varios años, porque casi que lo único que hemos tenido han sido retrocesos en términos de derechos. Toda la desarticulación del Estado, que en términos de derechos sexuales y derechos reproductivos se traducen en el incremento de la impunidad, por ejemplo, para los casos de violencia contra las mujeres. Lesbianas, homosexuales, bisexuales, travestis y transgéneras también han enfrentado la discriminación y la violencia institucional. Juanita Urbina, activista transfeminista, asevera: en los últimos 12 años, este Estado ha jugado con la demanda de los colectivos LGBT. Ha hecho unas reivindicaciones ficticias y de papel a los derechos de homosexual, lesbianas y trans. Ha tratado de querer vender una imagen falsa desde discursos profundamente fundamentalistas. Ha sido un Estado homo, lesbo, transfóbico que ha tratado de sacar de la jugada cualquier expresión que se salga de la norma. Nos considera cuerpo enfermo, nos considera que somos un peligro para la sociedad. A pesar del escenario adverso para las mujeres, niñas y adolescentes, las feministas han logrado visibilizar las demandas de sus derechos. Se han enfrentado al poder político y religioso. Fue más o menos así que el obispo Mata dijo en los medios que las familias de aquí estaban en riesgo por la 779, ley que protege a mujeres de aquí. Fue la reacción de un grupo de mujeres cuando el obispo Abelardo Mata declaró que la ley integral contra la violencia hacia las mujeres era el nuevo número de la bestia y que estaba destruyendo familias. Nicaragua atraviesa una profunda crisis sociopolítica. El régimen Ortega Murillo no ha cesado la represión contra quienes exigen justicia, paz y democracia. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los derechos de la diversidad sexual, deben ser parte de las transformaciones de la nueva Nicaragua. No se pueden seguir postergando, como ha ocurrido en el pasado. A pesar de que en toda esta crisis la participación de las mujeres y la participación de la comunidad LGBTI ha sido absolutamente destacada, todavía hace falta mayor reconocimiento al aporte que las mujeres y esta comunidad hemos dado para lograr la democracia, la justicia y la paz. Los gobiernos que tuvimos anteriormente tampoco fueron afines a los derechos sexuales y reproductivos. Es uno de los temas más problematizadores y más polémicos, y lo va a seguir siendo, porque en este país la clase política no tiene una comprensión cabal de la importancia que para la democracia tienen los derechos sexuales y reproductivos. Cuando logremos salir de esta dictadura, cuando logremos sacar a este gobierno que es ilegítimo, tenemos un reto enorme por democratizar Nicaragua, pero también democratizar los derechos sexuales y reproductivos. Las feministas seguimos abogando por la despenalización del aborto. Efectivamente, uno de nuestros puntos en la agenda de futuro, en este nuevo país que queremos, en un nuevo país con una verdadera democracia, una democracia que realmente respete los derechos humanos de las mujeres, que eduque integralmente en sexualidad, que respete los cuerpos de las mujeres, erradique la violencia de género, porque una sociedad donde no se respete a las mujeres, donde no se reconozca el aporte de las mujeres en las sociedades, en todos los ámbitos de la sociedad, no puede ser una sociedad democrática. No puede haber un gobierno para una población como la de Nicaragua sin que tome en cuenta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque nosotras somos más del 50% en este país y somos las que movemos el mundo. Claro que se tiene que meter en una agenda y se tiene que revisar violaciones que se han cometido con los
los derechos humanos, como es la penalización del aborto. Producción, Reina Vallecillo y Franklin Hooker. Edición, Patricia Orozco y Julio López. Locución, Stephanie García y Reina Vallecillo. Grabación y musicalización, Julio López. Músicas, Derecho de Nacimiento, Natalia Lafourcade. Este cuerpo es mío, Rebeca Lane. A quien le importa, Alaska y Dinamara. Mujeres Valientes, Merkabah y Femigansta. Nos queremos fuertes. Antipatriarca, Anna T. Hawkes. Las mujeres de mi tierra, Sechia Ubao. La historia oficial es usualmente la historia de los vencedores, ¿verdad? Y las mujeres nunca han estado en ese grupo. Y creo que el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza, ¿verdad? De quienes detentan el poder. Hoy y siempre, luchadoras. Serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Una producción de Onda Local.